Juan Pablo, buenos días. Acá estamos para hablar de números rojos otra vez. Pues vamos a empezar hablando de los números de la bolsa, porque a nivel global los mercados están registrando importantes pérdidas, ¿no es así? Así es, y es que la bolsa de Nueva York registró el peor día desde el colapso del mercado del 5 de agosto, en gran parte porque el temor por un lento crecimiento y también la ansiedad por un recorte de las tasas de interés no se ha ido del todo. Los principales indicadores de Wall Street registraron el martes su mayor pérdida en un día desde principios de ese mes, del mes pasado, después de que los inversores se deshicieron de las acciones relacionadas con la tecnología porque están perdiendo la confianza en lo que pueda ser el futuro de muchas de estas empresas, como Nvidia, por ejemplo. Han dicho que precisamente esta compañía ha llegado a su tope de ganancia. Lo ven ustedes, el día de ayer perdía casi un 10% y pues borraba también a nivel bursátil millones de dólares, en lo que se muestra también como un mes históricamente débil para las acciones estadounidenses. El panorama pesimista se profundizó y se trasladó a otras latitudes con datos que mostraron que la actividad manufacturera en Estados Unidos se mantuvo en territorio de contracción. Ven ustedes en pantalla también cómo el viejo continente se viste de rojo, casi un mes después de que las señales del debilitamiento de la demanda laboral provocaran también una caída en el mercado global, esto en Estados Unidos, pero que se trasladó también a diferentes partes, y que recordemos que precisamente este fue el cóctel perfecto para un desplome de mercados cuando el Banco de Japón elevó sus tasas de interés por primera vez en 17 años y parece que estamos viendo un escenario similar. Vemos en este momento las bolsas en Asia perdiendo más de un 4%, por ejemplo en Tokio, y también volviendo el Banco de Japón a decir que van a seguir esta senda alcista en cuanto a sus tasas de interés. Entonces tenemos un escenario débil en Estados Unidos, el Banco de Japón resistiendo con la política monetaria, y vuelve o parece que se repite el escenario. Vemos también a América Latina, que no se salvó de este escenario de pérdidas. Ayer las principales economías, las tres principales con pérdidas, la mayor de ellas en su momento era Argentina y México, pero vamos a ver también el escenario de Perú y Colombia, que Perú fue una de las que cerró con las mayores pérdidas por allá, por encima del 2%. Y donde hay también un panorama pesimista es en Australia, que su mercado está estancado. Así es, y es que la economía australiana ha registrado su peor desempeño en más de 30 años, excluyendo el primer año de la pandemia de COVID-19. El Producto Interno Bruto de este país se expandió solo un 0,2% en el periodo de abril y junio y un 1% en el último año, según publicó hoy la Oficina Australiana de Estadísticas. Excluyendo el 2020, el crecimiento anual fue el más lento desde 1992, cuando Australia se estaba recuperando de una recesión. Ahora, en una revisión per cápita, en donde internamente el gobierno ha tenido, por ejemplo, en cuenta el efecto de los niveles récord de inmigración, el PIB cayó 0,4%, esto de forma trimestral, pero pues esta es la sexta caída consecutiva en esta comparación, y también un 1,5% en términos intermensuales en el terreno negativo. Y te pregunto exactamente qué es lo que ha sucedido en Australia, porque hasta ahora estaba un poco al margen, ¿no?, de la recesión que afectaba a otros países. Parecía que era inmune, y es que pues antes de la pandemia Australia disfrutaba de una racha sin precedentes de 3 décadas de crecimiento económico ininterrumpido, esto resurgiendo de la crisis financiera mundial del 2008, pues como la única economía importante que evitó la recesión. Pero la recuperación post-COVID de Australia está luchando después de que el Banco Central subiera los tipos de interés 13 veces entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, esto en un esfuerzo por enfriar la inflación, que había estado en su nivel más alto de un cuarto de siglo, cuando alcanzó el 7,8% en el cuarto trimestre de 2022. Ahora, por ejemplo, ronda el 3,8%, este es el dato más reciente. Nos centramos ahora en un tema que ha traído cola en la Unión Europea, y son las protestas de los agricultores. Precisamente la presidenta de la Comisión Europea ha presentado el informe, ¿no?, de las conversaciones con este sector. Así es, de este diálogo, y pues entre otras cosas, Ursula von der Leyen recomendó más ayudas a los agricultores para la crisis climática y una reforma de la política agrícola común. Pero los detalles los tiene nuestra corresponsal Esther Herrera desde el corazón de la Unión Europea. 8 meses después de que empezaran las protestas de los agricultores y que afectaran a gran parte de todos los países de la Unión Europea, se ha hecho público el informe de expertos que agrupa gran parte de las molestias y preocupaciones del sector ganadero y agrícola para encontrar soluciones ante estas protestas. Y una de las recomendaciones que hace este informe publicado
hoy es que las ayudas a los agricultores sobre todo estén más centradas entre los que más lo necesitan, sobre todo aquellos que tienen explotaciones más pequeñas y sobre todo los de las explotaciones más grandes no estén tan beneficiados como actualmente. Una queja muy recurrente del sector y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido que va a estudiar. También se recoge que el aumento de las ayudas ante la lucha contra el cambio climático debe ser una también de las prioridades para ayudar al sector, que ahora mismo es causante de aproximadamente un 10% de las emisiones contaminantes en la Unión Europea. También esto se añade a una reducción de la burocracia, también una reducción en los requisitos medioambientales que ya se empezaron a aplicar hace ya unos meses, pero también se insiste en que se reforme la actual política agrícola común, muy importante, sobre todo si países como Ucrania van a acabar formando parte del bloque y absorbería gran parte de los fondos agrícolas. No es la única cuestión, porque también cree necesario hacer estudios de impacto anteriores a los acuerdos comerciales, algo que ya se hace, pero pide que sean mucho más profundos y que en las negociaciones en los tratados comerciales se tenga muy en cuenta al sector agrícola, y esta es una de las razones por las que ahora mismo el pacto con los países del Mercosur está actualmente bloqueado. En base a este informe, Ursula von der Leyen ha prometido que en los primeros 100 días de su mandato va a hacer propuestas concretas para solucionar los problemas del sector agrícola. Y hablando de propuestas, cerramos esta crónica con las políticas que vamos conociendo que propone Kamala Harris en campaña, ¿no? Así es, y es que esta vez se espera que este miércoles anuncie de forma oficial desde New Hampshire un plan de deducción fiscal de hasta $50.000 para nuevas y pequeñas empresas. Espera que este plan tenga una meta de 25 millones de nuevas solicitudes durante sus primeros 4 años en el cargo, si llegara a la presidencia, y pues entonces serían $50.000 para pues cada una de esas posibles empresas que se inscriban, muy por encima de los $5.000 por gastos relacionados que pueden obtener actualmente, esto pues en relación con su primer año de operación. Desde que inició este camino por la Casa Blanca, Harris ha dicho que su plan es más beneficioso para la clase media estadounidense, y en un primer anuncio a temas económicos el mes pasado presentó una propuesta de construir una economía de oportunidades, así la llamó, incluyendo un subsidio de $25.000 para los compradores de vivienda por primera vez, un beneficio fiscal para hijos de $6.000 para los recién nacidos y una prohibición federal del aumento abusivo de los precios de los combustibles. Esto también para ganar pues a esos personas, estos votos que de pronto pues han visto un panorama económico más estructurado para Donald Trump, pero aquí ella entra con esta carrera y con datos y puntos claves. Bueno, una carrera incierta donde las haya. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta crónica. Estaremos aquí en una hora con la actualización. Nos vemos, vamos a deportes.